Hermanos queridos, vamos a abrir las Biblias en la epístola de San Pablo a Filemón. Epístola de San Pablo a Filemón. Los mensajes de este texto son maravillosos. Mira lo que dice, 1, 2 y 3. Pablo, prisionero de Jesucristo. ¿Por qué dice prisionero de Jesucristo? Porque por dos motivos. Él era un prisionero de Jesucristo porque Jesús lo había esclavizado con su amor. Ese tipo de esclavitud yo quisiera. La conquista del amor. Cuando Jesús te cautiva con su amor y tú te echas a los pies de Jesús y dices, Señor, haré lo que me dices, iré a donde me mandes, soy tuyo hasta la muerte. En realidad, para mí la conversión es el momento en que te tornas esclavo del Señor Jesucristo. Y Pablo era un esclavo de Jesucristo. ¿Recuerdas de Pablo? Un perseguidor de cristianos. Un hombre sincero, pero sinceramente equivocado. Hay mucha gente que piensa que sinceridad es una cualidad. Es que sinceridad es una cosa maravillosa. Y es. Pero te digo una cosa, hay mucha gente que puede estar sinceramente equivocado. Pablo es un ejemplo de eso. A veces yo estudio la Biblia con alguna persona que no conoce a Cristo y ya entendió el mensaje. Yo tenía un vecino un día, estaba estudiando la Biblia con él, porque querido, yo no predico solo del púlpito, yo también predico personalmente. Y yo tengo la responsabilidad de traer una persona para Cristo como cualquier miembro de iglesia tiene. Mi esposa es una grande mujer porque ella se relaciona con facilidad con las personas, me abre las puertas. Cuando llega el momento de estudiar la Biblia, ahí entro yo, cuando ya las puertas están abiertas. Y este vecino estudiaba y entendía, pero no quería aceptar y luchaba con la palabra de Dios. Y no sé si has encontrado en tu vida eso. Hay gente que estudia la Biblia, entiende, pero no se decide. Y él me dijo un día, pero pastor, y si un día yo me pierdo, pues Dios me va a perdonar, porque si esto está correcto y yo me pierdo, Dios me va a perdonar, porque Él sabe que soy sincero. Yo no estoy rechazando esto porque quiero, sino porque yo no pienso así como usted. Y yo estoy siendo sincero. Solo que, querido, sinceridad no es sinónimo de salvación. Existe salvación por la gracia, existe salvación por la fe, existe justificación por la fe, por el amor de Dios, por la gracia, pero no hay salvación por la sinceridad. No existe justificación por la sinceridad. Sinceridad no te salva. Tienes que entregarte al Señor Jesucristo. Y si en este momento en la televisión alguien me está viendo a través de una cinta grabada, en fin, yo quiero decirte, mirándote a los ojos, mira querido, sinceridad no es sinónimo de salvación. Necesitas de Jesús. Y necesitas ir a Jesús como un esclavo, conquistado por el amor maravilloso de Jesús, decirle, Señor, yo iré a donde tú me mandes, yo haré lo que tú me digas. Cuando Jesús conquista tu corazón, ya no eres capaz de decirle no. Por eso el interés divino es, hijo, dame hoy tu corazón. Después que me has dado tu corazón, que tus ojos se fijen en mis caminos. No puedes llevar a las personas a andar en los caminos de Dios si primero no le han entregado al corazón a Dios. Es por eso que cuando nos relacionamos con personas y queremos enseñarles la Biblia, lo primero que tenemos que enseñarles es del amor de Jesús, es de la gracia maravillosa de Jesús, es de la misericordia de Jesús, porque eso es lo que conquista. Ahora, cuando la persona se torna un esclavo de Jesucristo, ahora ya va a aprender a andar en los caminos de Dios. Bueno, Pablo, camino de Damasco, pues se encontró con Jesucristo, se volvió un esclavo del Señor Jesucristo, lo amó con todo su corazón y dio una media vuelta en su vida, dejó su sinceridad de lado, en el sentido, no estoy sincero, no, entendió que Jesús lo estaba llamando y ahora esa sinceridad fue usada por el bien y comenzó a predicar el Evangelio. Pablo hizo una cosa linda, él no solo predicó, él escribió. Hubieron otros profetas, otros apóstoles, otros grandes predicadores de la iglesia cristiana. Todos los discípulos se transformaron en evangelistas en el primer siglo del cristianismo, pero no nos acordamos de ellos. ¿Y por qué nos acordamos de Pablo? ¿Por qué? Porque escribió.
Escribió. Y un día entendí eso yo. Yo no soy escritor, ¿eh? Yo digo, escritor es el que se sienta y brota. Es un manantial, se sienta y sale. Conmigo no. Yo paso a veces horas, a veces noches y no escribo nada. Quiere decir, yo soy un hombre esforzado para escribir. Y me esfuerzo para escribir porque Pablo es uno de los héroes que yo tengo en la Biblia. Y Pablo me enseña que no basta hablar, no basta predicar el evangelio hablado, hay que escribirlo. La muerte me puede recoger mañana a mí. Y si Cristo no viene de aquí a 10 años, yo continuaré predicando muerto a través de mis libros escritos. Entonces, el ministerio de Pablo era ministerio hablado y ministerio escrito. Él visitaba las iglesias, fundaba las iglesias y después escribía cartas. Y educaba a la iglesia con sus cartas, los hacía crecer con sus cartas, los nutría con sus cartas. Y muchas veces escribió a personas, a veces escribió a Timoteo, esta vez escribió a Filemón, que era su hijo en la fe, y le escribió con un motivo especial, porque cuando Onésimo se convirtió en Roma, entonces ahora le dijo Pablo, vas a tener que volver a Colosas y devolverle lo que le has robado a Filemón. Y tienes que devolverte a él porque le perteneces a él. Y el pobre Onésimo se quedó así medio con miedo, ¿no? Pero y de repente él me va a mandar a la cárcel y de repente él me va a querer cobrar intereses y yo no tengo dinero, soy pobre, ¿y qué hago? Te digo una cosa, enfrentar el pasado siempre provoca miedo. Voy a repetirlo, enfrentar el pasado siempre provoca miedo. Pero no existe presente y futuro saludable si tú no arreglas el pasado. Y voy a repetir este concepto. Enfrentar el pasado provoca miedo, pero no existe presente ni futuro saludable, bonito, lleno de éxito, si tú no tienes el valor de enfrentar el pasado. Hay personas que piensan que olvidándose del pasado, dejando todo sin arreglar en el pasado y comenzando hoy está bien. No, tienes que enfrentar el pasado. Tienes que volver a Colosas y devolverte a Filemón y devolver el dinero. Y eso era difícil. Pero querido, no vale la pena querer construir un futuro cuando hay un pasado desarreglado por ahí. Yo encontré en este país una persona un día que me dice, pastor, estoy feliz, mi vida está linda, Dios me ha prosperado, Dios es maravilloso, he comenzado una nueva vida. Pero él tiene un hijo en un país de Sudamérica que él no ha reconocido. Un hijo que no conoce al padre. ¿Cómo puede él construir un futuro aquí sin volver a arreglar el pasado? ¿Tú te das cuenta? Y ese es un principio cristiano. Por eso Pablo no le dijo a Onésimo, bueno, ya estás aquí, perdonado, todo, deja ahí, olvídate de Filemón. No, le dijo, vas a volver y vas a arreglar y vas a pedir perdón y entonces vas a ser realmente feliz. Y como lo vio con miedo, le dijo Pablo, no te preocupes, yo le voy a escribir una carta a mi hijo espiritual Filemón. Y en esa carta le voy a pedir que te perdone, que te dé una segunda oportunidad, que te ayude. Entonces tú vas a llevar la carta. Tú vas, pero llevando la carta. Fue así que se escribió la carta a Filemón. Y Pablo dice, Pablo, prisionero de Jesucristo. Primero, porque él era prisionero de Jesucristo del amor. Y segundo, porque estaba prisionero en Roma. Estaba preso en la cárcel cuando escribió la carta a Filemón. Entonces, mira lo que dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Aquí hay dos pensamientos interesantes. Primero,
¿Ven cómo se repite la expresión al amado, al amado, al amado, al amado? Amado no es nombre, amado es un adjetivo, la persona amada. Hay un pastor que se llama Amado. Y le digo, ¿y por qué te llamas Amado? Dice que mi papá estaba buscando un nombre bíblico y agarró la epístola a Juan y encontró Amado, yo deseo que seas prosperado. Y me colocó de Amado. Amado no es nombre, amado es un adjetivo, que eres amado. Amado por Dios y amado por mí. Es lo que Pablo dice. A mi amada hermana Apia, a mi amado hermano Filemón. A mí me admira, querido, cómo en la iglesia primitiva había luchas, había dificultades, pero era una iglesia que se amaba. Era una iglesia que compartía. ¿Y saben por qué era una iglesia que se amaba? El secreto está en el propio versículo. Dice, y a la iglesia que está en tu casa. Y ahora voy a entrar en un asunto importantísimo. Mire, en la casa de Filemón había una iglesia. ¿Cuántos formarían parte de esa iglesia? Para caber en una casa, no eran más de 20. Pero había una iglesia. Les voy a decir algunas cosas que los va a asustar esta noche. ¿Cuándo fue construido el primer templo cristiano? ¿En el primer siglo? No. ¿En el segundo siglo? No. ¿Pero y dónde se reunía la gente? Se reunía primero en las sinagogas que quedaban vacías, porque los judíos se convertían, entonces había una sinagoga vacía, ellos aprovechaban las sinagogas, pero mayormente la iglesia crecía asustadoramente porque se reunía en pequeños grupos en las casas. ¿Sabes quién tuvo la idea de construir el primer templazo? Voy a decir templazo porque fue un templo descomunal. ¿Sabes quién? Un personaje que nosotros conocemos muy bien, porque él tuvo dos ideas brillantes, entre comillas, y cuando le pongo comillas estoy diciendo lo contrario. La primera idea brillante, en la opinión de él, que se le apareció, es que deberíamos cambiar el sábado para el domingo. Y la segunda idea brillante fue, hay que sacar las iglesias de las casas, y ya que el cristianismo es la iglesia del emperador, hay que construir un templazo. Entonces las iglesias salieron de las casas y se fueron a los templos. En las casas eran amados, porque Pedro conocía a Juan, Juan conocía a Francisco. ¿Te das cuenta cómo Pablo escribe? A la hermana Apia, al hermano Arquipo, al hermano Filemón. Pero después, cuando se fueron a un templazo de 5,000 miembros, no vamos a exagerar, de 500 miembros, nadie conoce a nadie. Nadie conoce a nadie. La persona nueva entra con timidez al templo, nadie lo mira, nadie lo saluda. Pero si la iglesia se reuniese en pequeños grupos, cuando entrase, todos le dicen, hola Mario, hola Juana, hola Julia, hola Ricardo, porque es fácil memorizar el nombre de 15 y ya no es fácil memorizar el nombre de 500. La iglesia cristiana creció asustadoramente en sus primordios, porque se reunía en las casas. Ahora, me impresiona lo que el Espíritu de Profecía dice, que la misión terminará de la misma manera en que empezó. Eso quiere decir que un día la iglesia va a volver a las casas. Y yo no sé por causa de qué. Yo no sé si Dios va a mandar un terremoto, van a caer todos los templos. Yo no sé si va a ser la crisis financiera, que no vamos a poder construir más templos, vamos a tener que reunirnos en las casas. Pero una cosa sé, la velocidad con el Evangelio creció en los primordios será la velocidad con que el Evangelio va a crecer en los últimos días, pero porque la iglesia estará reunida en las casas. Los grupos pequeños
no son un método de trabajo, son la manera de vida que Jesús tenía pensado para su pueblo. Es la iglesia de primitiva se reunía de esa manera. Y por eso se amaban, por eso se conocían, por eso se ayudaban. Porque si en un grupo de 15 Pedro no aparece, los otros 14 se preocupan, ¿qué pasó con Pedro? Pero si en una iglesia de 500 Pedro no aparece, nadie se dio cuenta, ni siquiera si apareció o no apareció. Los grupos pequeños, las iglesias pequeñas, en lugar de construir templos enormes, deberíamos hacer planes para construir templos de no más de 100, 120 miembros. Porque en un templo pequeño, además de ser barato, y muchos templos, en cada esquina si posible. Hay un barrio en San Pablo, donde está nuestra universidad, antiguamente estaba en el barrio de Capón Redondo. ¿Hay algún brasileño aquí? Hay. Bueno, en ese barrio, queridos, cada 200 metros hay una iglesia. Iglesias pequeñas, de 200 miembros, de 150 miembros, pero en cada 200, 300 metros, una iglesia. Y crece la iglesia asustadoramente. ¿Por qué? Porque en una iglesia de 100, casi todos van a tener cargo. Y si cada uno va a tener un cargo, cada uno va a tener una responsabilidad, cada uno va a estar trabajando. Y quien está trabajando no se enfría, porque está en movimiento. El que se enfría es el que se sienta y no hace nada. Pero en una iglesia de 1000, ¿cuántos van a tener cargo? 100. Y los 900, sentados, sin hacer nada. Y la tendencia es morir, es enfriarse. Es por eso que el plan divino, desde el origen de la iglesia, era que se reuniese en casas pequeñas. Pero ahora entramos a la parte más linda del texto. El versículo 3 dice así. Pablo, escribiendo a Filemón, le dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. Queridos, la vida cristiana es una vida linda. Por favor, nunca pienses que la vida cristiana es un fardo que tienes que cargar. La vida cristiana no es una montaña de obligaciones que tienes que llevar. La vida cristiana no es un amontonado de reglas que tienes que cumplir. La vida cristiana es una bendición, porque la vida cristiana es relación diaria con el Señor Jesucristo, y eso produce paz, gracia y paz. La paz es fruto de la gracia es fruto del amor. Dios es amor, Dios es la fuente, Él es el amor genera la gracia genera la paz. Y en esa línea, Dios, amor, gracia, paz, no hay lugar para las obras. No hay lugar para las obras. Las obras son un capítulo diferente. Las obras son el resultado. El buen comportamiento, la obediencia, la buena conducta es resultado. Pero la base de la vida cristiana es Dios, amor, gracia, paz. Lo primero que tienes que entender para ser feliz en la vida cristiana, lo primero que tienes que entender para volverte un cristiano es que Dios te ama. Y yo lo digo siempre, en todo sermón, Dios te ama. Si eres bueno, Dios te ama. Si eres malo, Dios te ama. Si estás andando en los caminos de Dios, Dios te ama. Si no quieres saber nada de los caminos de Dios, Dios te ama. Si te portas bien, Dios te ama. Si no te portas, Dios te ama. Si crees en Dios, te ama. Y si no crees, te sigue amando. No hay nada que puedas hacer para que Dios te ame, porque Dios ya te ama sin que hagas nada. Pero ahora escucha, tampoco hay nada que puedas hacer para que Dios deje de amarte. Porque hagas lo que hagas, Dios te va a seguir amando. Porque si Dios es amor,
y Dios deja de amar, ¿qué pasa? Dios deja de existir. Por lo tanto, Dios te va a amar. Pero el otro día un ancianito, y los ancianos son lindos porque se vuelven como niños. Y el niño tiene una cualidad. Él te dice lo que piensa, y te dice lo que cree, y te dice lo que siente. Cuando tú invitas a alguien a comer en casa, si hay un niño que está en medio de los visitantes, no le preguntes qué tal estaba la comida. Porque te va a decir la verdad. Porque el niño cuando no le gustó, dice que no le gustó. Cuando está feo, dice que está feo. Cuando está ridículo, dice que está ridículo. Pero el grande no. Está feo, dice que está bonito. No le gustó, dice que le encantó. Y es interesante que a medida que crecemos y dejamos de ser niños, nos volvemos, pues, ya aprendemos a disfrazar, ¿no? A usar las palabras, a medir. Le llamamos a eso cortesía, ¿no? Cortesía. Pero a medida que vamos envejeciendo, yo ya estoy entrando en esa edad, comenzamos a volvernos como niños. Algunos me dicen, pastor, ¿por qué se jubiló? Porque ya no me acuerdo algunas cosas como antes me acordaba. Y sí, ya está fallando en mi cabeza. Y lo interesante es que cuando llegamos a una edad en que pensamos que somos indispensables, es que ya no somos más, quiere decir, ya somos dispensables. Entonces, ¿por qué? Los viejitos, pues ellos tienen la capacidad de decir lo que piensan. Y un día terminando de predicar un sermón así, viene un viejito y me dice así, pastor, usted no puede predicar eso que está predicando. ¿Qué cosa? Que Dios ama al malo, ama al bueno, ama al que quiere, ama al que no. No, eso no puede predicar. Pero hermano, esa es la verdad, no puede predicar pastor. ¿Pero por qué no puedo? Porque las personas van a pensar así. Bueno, si soy malo, Dios me ama. Si soy bueno, Dios me ama. Si quiero, Dios me ama. Si no quiero, Dios me ama. Si creo, Dios me ama. Si no creo, Dios me ama. Entonces, ¿para qué me preocupo? Dios me ama, ya estoy salvo. Querido, esto es lo que tenemos que entender, que el amor de Dios jamás se va a acabar. Pero el amor de Dios solo te va a salvar si tú te dejas salvar. Y si tú no te dejas salvar, te vas a perder, a pesar del amor de Dios. Yo creo que en la mesa que el Señor está preparando para sus hijos, hay un lugar para cada uno de ustedes, para mí, y con tu nombre, nombre, apellido, todo ahí. Tu lugar está reservado en la mesa donde el Señor Jesús va a tomar la cena de la victoria y donde se va a cantar el cántico de Moisés y del Cordero. Ahí está la mesa llena de frutas lindas, frutas sacadas del árbol de la vida. Ahí está la mesa y ahí está tu nombre. Ahora, si tú no llegas, tu silla va a estar vacía para siempre, para toda la eternidad. Porque nadie es igual que tú. Para Dios tú eres único. Entonces nunca te escondas en la multitud. Nunca digas, no. Tú eres importante, tú eres valioso, Dios te ama. Dios sabe lo que eres, con tus cualidades, con tus defectos. Eres importante. Pero ese amor maravilloso de Dios no tiene valor si tú no te entregas al Señor Jesucristo. Ahora, ese amor te produce paz. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú no estás siendo criticado, no estás siendo cobrado, no estás siendo condenado, no estás siendo presionado, cuando tú solo te sientes amado, querido, cuando tú solo te sientes amado, te da ganas de hacer bien las cosas. Y quiero terminar el mensaje de esta noche contando una experiencia. Yo fui director de jóvenes durante 18 años de mi vida.
Aunque ustedes no crean, yo fui director de jóvenes. Y digo aunque ustedes no crean, porque yo no tengo nada para ser director de jóvenes. Yo puedo ser director de viejos, de cualquier cosa, pero de jóvenes nunca. Porque hay una cosa, ustedes no me van a ver sonriendo todo el tiempo. Esa es mi personalidad. Y lo maravilloso es que Dios ama a sus hijos con la personalidad que tienen. Yo me acuerdo que un día un presidente mío me llamó y me dijo así: Bullón, lo mínimo que yo espero de mi director de jóvenes es que sepa sonreír. Y tú no sonríes. Entonces, te voy a dar el día libre. Ándate a tu casa y aprende a sonreír. Y mañana vienes sonriendo. Y fui a la casa y me metí al baño y me metí delante del espejo. Y cada sonrisa salía peor que la otra. Entonces llegué a la conclusión: no, yo tengo que ser yo, no puedo estar. Y Dios me bendijo, 18 años dirigiendo jóvenes. Mira. Y cuando llegué al Brasil, yo ya era director de jóvenes en el Perú. Cuando llegué a Brasil como director de jóvenes, hice un campamento. Iba a llevar unos 60, 70 jóvenes al campamento, en carpas ahí en el campo, a la orilla de un río. Y vino un pastor y me dice: oye, no lleves a ese muchacho. Y me apuntó, porque ese muchacho es una plaga. Ese muchacho es desobediente, es malcriado. Y es de aquellos malcriados, no que hacen malcriades y que se esconden, sino de aquellos malcriados que te desafían. Entonces, si quieres tener un bonito campamento, no lo lleves. Pero yo pensé, estoy llegando al Brasil, yo no lo conozco al muchacho, todas las informaciones que me llegan son las peores. Pues ¿cómo le puedo negar una oportunidad si nunca le di una oportunidad? Entonces lo llevé. Me arrepentí. Todo lo que me habían dicho era poco. Este muchacho era terrible, terrible. Hacía cada cosa terrible. Y nosotros teníamos reglamentos en el campamento. Si un muchacho cometía una falta, el consejero hablaba con él. Volvía a cometer la falta, el preceptor hablaba con él. Volvía a cometer la falta, la misma falta, por tercera vez lo traían para mí. Yo era el director del campamento. Pero para mí era solo para decirle: agarra tu maleta y te vas. Él cometió la falta, se rió del preceptor. Volvió a cometer la falta, se rió en la cara del preceptor, del consejero. Y volvió a cometer la tercera falta, y ahora él sabía que lo iban a traer conmigo. Yo no hablé esa noche, dejé para hablar al día siguiente. Pero al día siguiente, queridos, no llegó. Esa medianoche yo me desperté con gritos alborozados, gente llorando, gritando. ¿Qué había pasado? Este muchacho a medianoche, 1 de la mañana, agarró agua helada y comenzó a abrir la carpa de las chicas y echando agua helada. Y en la oscuridad, porque estábamos en el campo, las chicas salían y se tropezaban con las cuerdas de las carpas, caían una encima, todas en ropa de dormir, algunas mal vestidas incompletamente. Un escándalo. Y el tipo es el que había hecho. Y en el centro del campamento, un muñeco de paño enorme en el pecho, Pastor Bullón, siendo quemado ahí. Ahora, el más santo pierde la paciencia. Y yo no soy del más santo. Entonces dije: no, este se va. ¿Dónde está? Está en la carpa allá. Fui a la carpa. Cuando entré a la carpa de él me dice: no hable nada. ¿Qué? ¿No hable nada? Aquí está mi mochila, me estoy yendo. ¿Qué decir? El tipo no me da ni siquiera el gusto de expulsarlo. Él se va solo. Dije: no. En el momento, ¿cómo son las cosas? Dios cambia. Y en el momento Dios colocó en mi mente algo. Le dije: mira, yo no vine a expulsarte. ¿Cómo no? El reglamento dice: sí, pero no vine a expulsarte. ¿Viniste a qué? Le dije: mira, hijo, yo vine a decirte que te amo.
Está difícil, ¿sabes? Está muy difícil. Pero te amo. Y él se puso rojo y me dice, pastor, mire, gríteme, insúlteme, dígame lo que quiera, pero no me diga que me ama. Le digo, ¿pero por qué? Nadie me ama. Mis padres no me aman, la iglesia no me ama, mis compañeros, nadie me ama. No me mienta, pastor, usted no me ama. Le digo, hijo, no está fácil, pero te amo. Y no te vas a ir. Vine a pedirte que te quedes. ¿Pero cómo? Y vine más. Te voy a colocar de jefe de disciplina del campamento. A mí, a ti. Porque tú te las sabes todas. A ti nadie te va a engañar. Pero usted confía en mí, pastor. Voy a confiar, hijo. Pasaron años. Un día en nuestra universidad me encontré. Me dice, pastor, ¿se acuerda de mí? Él era un cabelludo así, enorme, barbudo, bonito, terno, bien vestido. ¿Se acuerda de mí? Nos recordamos. Me dice, pastor, estoy terminando el curso de teología, voy a ser pastor. ¿Sabes por qué? El amor conquista. La vara te hiere y te saca, pero el amor te conquista. Y Dios te ama. Hagas lo que hagas, seas lo que seas, vivas como vivas, Dios te ama. Y Dios sabe que si su amor un día no te conquista, nada más te va a conquistar. Por eso te sigue amando. Yo quisiera preguntarte esta noche, ¿cuántos quisieran decirle, Señor, gracias por tu amor maravilloso? ¿Quieren levantar la mano? Que Dios les bendiga, hermanos. Que Dios los